¿Qué tal? Saludos, buenas noches de nuevo. Comenzamos Ágora en Canal 7 Televalencia tras repasar la actualidad informativa. Hoy dejamos la política de lado, nos centramos en un tema social que consideramos oportuno tratar esta noche en esta casa. Hablamos de las enfermedades raras. ¿Han oído hablar de ellas? ¿Qué es una enfermedad rara? ¿Está la sanidad pública preparada para tratar este tipo de enfermedades? Quédense con el dato. En Europa se considera que una enfermedad o desorden es raro cuando afecta a una de entre 2.000 personas. Existen más de 7.000 enfermedades raras en la actualidad. Afectan a 30 millones de ciudadanos europeos. ¿Qué ocurre en una familia cuando le diagnostican que tiene su hijo una enfermedad rara? Es el tema que esta noche queremos abordar, y además con un punto de optimismo, en Canal 7 Televalencia. Lo hacemos con profesionales y además con dos testimonios sobre enfermedades raras que seguro les van a interesar. No se pierdan hoy nuestra tertulia. Les presento, está esta noche con nosotros, es jefe clínico de pediatría del Hospital Universitario Dr. Peset de Valencia. Lleva también y dirige la consulta de dismorfología. Doctora Amparo Sánchez, buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenida. Gracias. Mucho desconocimiento, decíamos, al respecto. En general, la sociedad sobre las enfermedades raras. Es normal que haya desconocimiento porque una enfermedad que tiene muy poca frecuencia en la población se desconoce. Entonces, hablar de la definición de enfermedad rara simplemente en la frecuencia, pues también es engañoso, porque estamos hablando de una frecuencia de 1 o 2.000, cuando en realidad probablemente hayan más casos sin diagnosticar, porque tampoco tenemos ni hemos tenido en los últimos años las herramientas necesarias para diagnosticarlo. Bienvenida, hay mucho que analizar esta noche. También está con nosotros profesional, logopeda, diplomada en Magisterio de Educación Especial y también equinoterapia. Hablaremos de esta técnica que ya se está utilizando. Beatriz, Ana Martínez, perdón. Buenas noches. Buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. Es la terapeuta de Beatriz, una niña que, bueno, sus padres están aquí esta noche. Hablaremos de ella en particular. Ana, en general, un titular, le preguntaba yo a la doctora, desconocimiento, de acuerdo, ¿no? También. Ajá. Mucho por hacer en este sentido. Mucho. Sobre todo lo que necesitamos es que se diagnostique pronto, que haya atención temprana, que estén atendidos y que haya una mejor evolución, porque cuanto antes intervenga, mejor será el pronóstico. Bueno, entonces, pues bienvenida también, Ana, y gracias por estar con nosotros. Hablamos de dos padres, hablamos de Beatriz Perelló, es madre de Beatriz, tiene tan solo 3 años y se le diagnosticó el síndrome de Phelan-McDermid. Beatriz, buenas noches. Buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. A vosotros. ¿Cuándo se le detectó esta enfermedad a Beatriz? Alrededor de los 9 meses empezamos a detectar que no evolucionaba como correspondía. Entonces empezaron toda la batería de pruebas y unos 6 meses después o así ya tuvimos nombre y apellidos. Bueno, pues Beatriz nos contará esta noche su testimonio. Gracias, porque sabemos que hace un esfuerzo importante por estar con nosotros. También otro padre, Francisco José Peñarrubia. Buenas noches. Hola, buenas noches. Es papá de Irene, sí, que tiene 8 años. Por cierto, está con nosotros aquí esta noche en el plató. Sí, por ahí está. Y se le diagnosticó la la enfermedad aciduría 4-hidroxibutírica. Sí, pues nada, parecido a lo de Beatriz, se detecta que va lenta en el desarrollo y todo eso, y al final es una enfermedad genética. Entonces se la diagnosticaron a base con un análisis de orina y lo que pasa es que no hay tratamiento, pero sí que es importante lo que dice Ana, que se pueda intervenir pronto, porque en su caso le afecta al sistema nervioso y al sistema locomotor, pero cuanto antes la cojas, pues antes la puedes estimular y tratar. Sí. Bueno, pues mucho que aportar también, gracias, bienvenido. Doctora, empecemos un poco por centrarnos, es un largo calvario el que tienen que pasar los padres hasta que llegan. Como decía, me ha llamado la atención, ¿no? Beatriz, ya tenía nombre y apellido su enfermedad, porque esto es una incertidumbre muy grande. Pero hay que tener en cuenta que la enfermedad se describe por primera vez, creo que en 1994. En el caso de... En el caso del Phelan-McDermid, sin muchos niños poderse diagnosticar por el tipo de técnica, porque aunque la anomalía es una anomalía de los cromosomas, que todos los tenemos dobles, porque heredamos una serie de nuestro padre y otra de nuestra madre, en el caso de la nena hay un trocito de un cromosoma concreto que falta, entonces no tiene 2, tiene 1.
y esa falta de cromosoma implica que hay una falta de genes y por lo tanto una falta de desarrollo y unas características. Entonces, si ese trocito que falta es lo suficientemente grande para que se vea por un estudio de cromosomas convencional, se puede diagnosticar, pero si es muy pequeñito se necesita otro tipo de técnicas para llegar al diagnóstico. Y esas son las técnicas que en estos últimos años fundamentalmente han evolucionado porque y hoy en día el diagnóstico es más fácil. Doctora, las enfermedades raras, ¿cuál es su origen? Muchas la mayoría son crónicas, genéticas. Sí. La mayoría son genéticas y crónicas, evidentemente, porque tratamiento para una enfermedad genética hoy por hoy es difícil. Se hace tratamiento sustitutivo de aquellas sustancias que deberían segregar los genes, que no hay, pero actuar sobre el gen es muy peligroso. Yo me hace mucha gracia porque hay un investigador que siempre dice: a mí si me quieren meter sustancias, bueno, pero mis genes que no me los toquen, no sea cosa que me desequilibren los de al lado. Claro, pues esto es un poco parecido. Se ha evolucionado mucho, decía, sí, este es el mensaje de esperanza, ¿no? que queremos también transmitir esta noche, pero queda mucho por hacer en este sentido. ¿Están preparados los profesionales sanitarios para detectar este tipo de enfermedades raras? A ver, esto es una cuestión de ponerse al día y de estar en ello. La persona que ve muchos niños y que ve este tipo de problemas, claro que se preocupa de estar al día. Lo que pasa es que muchas veces nos faltan las herramientas. Son análisis muy caros, son análisis que tardan mucho tiempo en estar, que no todos los laboratorios los hacen y que lógicamente pues, son de difícil acceso. Entonces, también es verdad que hay médicos más sensibles a un tipo de enfermedad y otros menos sensibles a otras. Por lo tanto, pues depende un poco de la concurrencia de todo lo demás. Ana Martínez, la logopeda, ¿qué nos tiene que decir al respecto, ¿no? de todo lo que estamos comentando, la detección de estas enfermedades raras? Bueno, es muy importante. O sea, cuando te llega un niño que... Bueno, es que es un poco una mezcla de todo, ¿no? Porque es necesario que haya una atención temprana, que se diagnostique pronto. Estás viendo a las familias que vienen y no saben todavía lo que les pasa a la nena, o al nene en este caso. Y bueno, para nosotros, por ejemplo, el que nos digan el síndrome es un punto importante para porque poder trabajar en ello. Ya puedes como respirar, ves también que los papás están como más tranquilos, ya saben un poco lo que le pasa. En base a eso tú puedes estudiar y ver qué es lo que pasa, porque no todos los síndromes los has oído alguna vez. O sea, hay muchos que te llegan a ti también de nuevos, de no sé por dónde pillar este síndrome. Entonces tienes que ponerte al día a investigar y luego, obviamente, trabajar en lo que necesita el niño. O sea, entonces una valoración cuantitativa, ves lo que necesita, cuáles son sus capacidades y en base a eso trabajar. Entonces, cuanto antes se haga, pues un poco todo, ¿no? Mejor fluye. Beatriz, ¿cómo fue ese calvario hasta que llegó ese nombre y ese apellido, síndrome de Phelan-McDermid? Uf. Muy largo, me imagino. Es complicado. Hemos estado muy bien atendidos siempre y hemos tenido mucha suerte que Amparo se ha preocupado mucho por llegar a ver qué es lo que le pasaba a la niña. Lo que pasa es que yo pensaba que se habían confundido, que me llamarían y me dirían que se no iba con mi hija, porque no lo quieres ver, tú quieres que tu hija esté sana y que tu hijo esté bien. Claro. ¿Es una enfermedad que afecta a cada cuántos? En España hay diagnosticados 100 casos. 100 casos. Sí. Sin embargo, es una enfermedad infradiagnosticada, por lo que decía Amparo. Es una técnica relativamente nueva, entonces hay muchas personas adultas que tienen el síndrome pero no tienen el diagnóstico. Eso es lo que nos dicen los investigadores. Entonces, principalmente son niños pequeños o más jóvenes. Entonces, a mí nos interesa conocer los casos de los mayores para ver cómo van a evolucionar. ¿Cómo ha ido la evolución? Claro, ¿y estáis en ello? Sí. Pero tampoco se puede comparar porque, claro, hace 40 años no existía la estimulación y la importancia que se le da hoy por hoy, entonces tampoco puede evolucionar de la misma manera, entonces es un poco complicado. Desde que le detectaron la enfermedad rara a Beatriz, que tiene ahora 3 años, gracias a esa estimulación ha evolucionado. Mucho, mucho. Probamos todo lo que está en nuestras manos. Empezamos con la equinoterapia, con Ana, que la verdad es que al principio tenía pánico a los caballos, los veía de lejos y empezaba a llorar. Ahora ya, bueno, llega allí, se suelta, no quiere saber nada ni su papá ni su mamá y se va con Ana. Y hemos probado también musicoterapia, le está funcionando fenomenal, la llevamos a nadar, la llevamos al logopeda, todo lo que está en nuestra mano. Para que evolucione lo mejor. Eso es. Enseguida conocemos más datos de la equinoterapia, me parece muy interesante, pero conseguir con los testimonios, Francisco José Peñarrubia,
cómo fue también, ¿no?, ese camino hacia que le detectaran de qué le pasaba a su hija, qué le pasaba a Irene, que tiene ahora 8 años. Sí, pues nada, parecido a lo de Beatriz, Sí. Es un poco como un descenso a los infiernos, porque al principio, bueno, en nuestro caso, no se desarrollaba al mismo ritmo que los demás, yo no lo quería ver, mi mujer se dio cuenta antes, entonces empezaron a hacer pruebas, le hicieron una resonancia en el cerebro, se vio que tenía alguna zona afectada, sobre todo la parte que luego está involucrado con el habla. Y al principio parece que es solo eso, pero eso se recupera con estimulación. Y bueno, pues empezamos a estimular y cosas así. Y luego se desmayó una vez, fuimos a ver, no le detectaron nada, a los 2 o 3 meses se volvió a desmayar. Entonces ya fue Saltaron las alarmas un poco. Sí, un poco tal. Y tuvimos bastante suerte también con los profesionales porque insistieron en saber su qué pediatra enseguida dijo, bueno, esto empieza a ser un poco raro, ir a metabolopatías, decirle que empiecen los análisis. Y la vieron en metabolopatías y efectivamente, pues nada, empezaron a descartar enfermedades que son un poco más frecuentes poco a poco. Y te van quedando las que son más raras y a veces también las que son más graves. Claro. Qué Entonces, difícil el diagnóstico, doctora. Volvemos un poco a lo mismo, ¿no? En el caso de que, bueno, pues la niña se desmayaba, podían ser otras causas, que a veces lo son, y volvió a suceder hasta que sonan un poco las alarmas, ¿no? Sí, y generalmente también lo que ves de base, porque muchas veces, prácticamente en casi todos los casos, desde el nacimiento ya se aprecia que hay algo más. Pues una falta del tono, una falta de la actividad, que son niños en el desarrollo motor más lentos que los otros. Hay muchas cosas que te hacen parar a pensar, aquí hay algo más. Luego ya pues vas mirando cosas, en unos casos encuentras pequeñas anomalías menores que te pueden orientar, en otros casos no, es decir, el aspecto por fuera puede ser completamente normal, o sin embargo puedes ver pequeñas cosas que cuando estás acostumbrado a ver, pues la forma de las orejas, la forma de la mandíbula, la forma de la cabeza, que te van orientando, te ponen sobre la pista y entonces ya empieza la batería de análisis que para los padres pues efectivamente se hace muy largo. Es una tortura para ellos y para nosotros también. Lo que pasa es que claro, la peor parte evidentemente la llevan los padres. Lógicamente. Pero aquí hay algún tipo de prevención, es decir, llevamos a los niños al pediatra lógicamente, porque además hay que cumplir, bueno, pues esas visitas rutinarias que nos marca la Consejería de Sanidad, pero ¿podemos hacer algo más, doctora? Vamos a ver, las enfermedades raras, si nos referimos a las enfermedades consideradas como genéticas, hoy en día no tienen tratamiento, pero tampoco tienen prevención. Muy pocos son los defectos de nacimiento que se pueden prevenir. Por ejemplo, la espina bífida. La espina bífida, pues eso se puede prevenir con ácido fólico antes del embarazo. Es cierto. Eso es algo en lo que insistimos, sin embargo, la población general no está suficientemente informada o no se entera de que cuando uno va a planear un embarazo lo primero que tiene que hacer es tomarse ácido fólico, por ejemplo. Para evitar. Por ejemplo, para evitar eso. No lo vas a evitar en el 100% de los casos, pero sí en un 70%, con lo cual es una cifra bastante alta. Es un alto porcentaje. Pero desgraciadamente, quitando este tipo de enfermedad, prácticamente la mayoría de los defectos congénitos no son prevenibles, ni tratables. Ni tratables tampoco. Hablamos de la equinoterapia, que también le está haciendo a Beatriz. ¿En qué consiste la equinoterapia? Bueno, la intervención asistida a caballo, equinoterapia, es una técnica que simplemente, bueno, consiste en realizar la actividad encima del caballo. Nosotros lo que trabajamos es lo mismo que trabajaría en clínica, pero lo trasladamos al caballo, con todos los beneficios que tiene. O sea, es un reforzador grandísimo a nivel emocional, estar encima del caballo, sentir a nivel físico, de una forma paralela te va potenciando, o sea, el andar del caballo, el paso, es como la marcha humana, entonces ya va habiendo una conexión del patrón de la marcha que se va adquiriendo de una forma normal si que el niño esté andando. A nivel de equilibrio, se tienen muchísimas potenciales a nivel físico. Y luego yo, por ejemplo, traslado a la logopedia y a lo que es la pedagogía terapéutica. O sea, yo trabajo cosas como logopeda, temas de pedagogía, atención, memoria, concentración, encima de ella. Con lo cual, claro,
cualquier cosa que le hagas encima del caballo se potencia muchísimo, los aprendizajes se aceleran, básicamente es un gran reforzador. ¿Lleva Ana muchos niños con enfermedades raras? Pues es que aparte también trabajo en una clínica de neurorehabilitación, en Neural, y hay muchos casos de enfermedades raras. Hay, bueno, se encuentra de todo, ¿no? Desde nenes que simplemente han sido prematuros y tienen dificultades, pero sí que tenemos casos de enfermedades raras. También patologías más normales, más conocidas, ¿no? Pero sí que tenemos... Y en el caso de Irene, Francisco José, ¿qué terapia está tomando o se está llevando a cabo en el caso? Pues también equinoterapia. No, pero también la lleva Ana en la clínica esta para la logopedia. Es una de las cosas que afectan y básicamente todo lo que ha dicho también Beatriz. La hemos llevado a la piscina desde pequeña. Va a fisioterapia, va a logopedia, va a musicoterapia también, que también le encanta. Y en lugar de, bueno, todos los años también la llevamos a un sitio en el que hacen con animales cosas, que es eso, todo lo que sirva para activarla y para estimularla, todo fenomenal. Estupendo. Debe ser una prioridad de la salud pública, yo creo que es algo que lo tenemos claro, pero ¿lo es ahora mismo, doctora, las enfermedades raras? A ver, la palabra prioridad creo que es una forma de hablar. Si nos referimos como prioritario a algo que tiene que pasar por delante, yo como médico lo siento mucho, pero no tengo más que decir que no. No es una No, perdón, que no debe de ser. No debe ser. No debe de ser. A ver, una sanidad pública debe de atender la patología de la población que la sufra en mayor número. Correcto. Y luego, poco a poco, ir atendiendo lo demás. Eso es de sentido común. O sea, que prioritario no lo es. Lo que sí que debe, por supuesto, es contemplarlo y desarrollar el diagnóstico y el tratamiento de estas enfermedades. Lo que no se puede plantear es decir, esto que pase por delante de todo lo demás. No. Hay que tener un poquito de sentido común y decir, vamos a ver qué otras patologías se pueden evitar y se pueden tratar. ¿Están de acuerdo los padres con el argumento Ellos de la no doctora? estarán de acuerdo en su caso particular, claro, pero de sí esto en se el trata, caso global. Un poquito. Eso de dar a cada uno a conocer su opinión como lo ha vivido. Si somos realistas, hay 7.000 y en nuestro caso son 100 nada más. Es prácticamente imposible que todos los médicos que atienden a Beatriz conozcan el síndrome. A mí me da pena, porque muchas veces voy y les tengo que contar al médico, al profesional en qué consiste el síndrome, pero la realidad es que no lo pueden saber todo. Entonces vamos nosotros con nuestro dossier y les contamos, mira, esto es lo que puede afectar y nada, y todos lo reciben fenomenal, lo agradecen esa información, pero es que la realidad es que son muchos. Muchas enfermedades raras y pocos casos. Claro. Francisco José, ¿piensa lo mismo o está un poco en desacuerdo con la doctora? Un poquito, venga. No, en realidad no. No hay forma. No, es que además en la cuestión de los profesionales de la medicina, la verdad es que es verdad que pasa eso, que ellos no lo conocen, pero son los que más están por la labor, interés y los que más te van a ayudar al fin y al cabo. En realidad, esto de las enfermedades raras, supongo que tampoco es como todo lo demás. Fuera hay más desconocimiento que en el mundo de los médicos. Y fuera quizá sea más la labor que estáis haciendo ahora vosotros de que se conozca y sobre, por ejemplo, en la educación, ¿no? Muchas veces yo he hablado con profesores, con amigos profesores, y lo que te dicen es que nosotros no estamos preparados. Y efectivamente, ya lo sé. Nosotros, como padres, tampoco estamos preparados. Pero lo primero es la voluntad. Claro, porque esta es la pregunta que tenemos ahora. Beatriz e Irene van al colegio, hacen una vida normal. ¿En qué punto estamos aquí en la educación? Bueno, Beatriz estaba yendo hasta hace nada a una escuela infantil. Sí, a una guardería. A una guardería. Como le toca por sus años. Eso es. Ordinaria, con otros niños que nos han atendido fenomenal, se han desvivido sin tener por qué hacerlo, porque Beatriz tiene una serie de necesidades especiales que ellas han cubierto. Ahora nos toca la escolarización, hemos tenido suerte y Beatriz se va a incorporar a un colegio ordinario con una aula específica. Eso quiere decir que va a ir a un aula que son 8 niños, con todos los recursos que ella necesita y que se podrá integrar con el resto de compañeros en la medida en la que sea posible. Bueno, pues en la hora del patio, en la hora de jugar, es decir, como y algunas asignaturas en concreto. Ajá. Bueno, sí. ¿Ha sido complicado esto conseguir? Sí. Pero bueno, se ha logrado. Sí, eso es. En el caso de Irene. Igual, al principio ha costado mucho.
están los caminos habituales que tienes que pasar, entonces tienes que ir a los que te orientan para que llegues a eso, vas, pero al final pues siempre te queda un poco la cosa si lo estás haciendo bien, si no. Al final hemos tenido suerte, estamos en un colegio encantados, fenomenal, en el que se está haciendo lo que ella dice, que se trata de incluir a los niños normales con los niños que tienen problemas. Y bueno, por nuestra parte fenomenal, porque Irene se encuentra muy bien con sus amigas y sus amigos, y parece que al contrario también hay traspaso de... Sí, lo que consigues es una clase en la que se interesan más por la gente, por cuidarla, por cuidar a otros, y son más abiertos, la verdad es que está importante esto, la integración educativa también, doctora. Sí, es súper importante. Claro, creo que es, porque esto también estimula al niño. Es que es necesario que haya inclusión. O sea, y que se sienta parte de todo y normalizarlo. Está claro que va a necesitar unos apoyos especiales y que va a necesitar más ayuda, pero tiene que estar con todos. Es más, los otros niños tienen que ver que hay otros niños diferentes, que tienen otras conductas y que tienen dificultades. Y la clave es normalizarlo, que no pasa nada, que tienes que trabajar con ese niño de una forma diferente. Faltan apoyos también a nivel educativo, porque sí que hay las específicas, tienen PT, tienen AL, pero hay veces que se quedan cortos los recursos y tienes que ir a un colegio muy, muy específico para que te pueda atender todo lo que necesita. Entonces, ahí sí que hay que trabajar un poquito más también. Sanidad, educación y la sociedad en sí, doctora, ¿cómo nos comportamos con las enfermedades raras? Nos queda mucho por hacer en esto también. Sí, porque entre otras cosas yo pienso que todos pensamos que a nosotros no nos va a tocar y de vez en cuando te toca. Entonces, la respuesta de las personas que han tenido ese problema o que lo han vivido de cerca es muy diferente a la persona que no le toca de cerca, evidentemente. Y luego también a veces es muy peligroso que la gente hable de lo que desconoce. Y yo como médico, y llevo 25 años dedicada a las enfermedades raras, considero que que me son muy desconocidas. Entonces pienso que personas que no las han tratado nunca todavía tienen mayor desconocimiento, pero sin embargo la gente se atreve a hablar, a opinar, incluso a dictar sentencias, y eso es muy peligroso. Peligroso. Eso es muy peligroso. ¿Y la sociedad, Beatriz, cómo nos comportamos en el día a día? Es duro por lo que dice Amparo. Nosotros hemos ido al parque. Beatriz ahora con 3 años está empezando a andar. Hace un año ibas al parque y la niña no andaba. ¿Y qué edad tiene tu hija? Ay, y no anda. Y tú, una mirada que te hacen sentir culpable y tú dices, es que estoy haciendo lo posible y lo imposible para que mi hija ande. Claro. ¿Y qué vas a hacer? ¿Contarle la situación? ¿Todo el caso cada vez? No, tampoco es. Pero bueno, poco a poco el tema... ¿Se lleva mejor? Sí, sí, vas aprendiendo también a vivir con ello y también vas explicándolo, porque al fin y al cabo es una realidad, es una realidad. Lo que pasa es que Beatriz, por ejemplo, no tiene ningún rasgo, tú la ves y ya da el pego que digo yo. Tiene una carita muy dulce y no tiene ningún rasgo físico que te haga pensar que tiene una enfermedad rara. Lo que pasa es que no se comunica, no habla, estamos empezando ahora con los pictogramas, cuando se frustra estirar el pelo mucho. Entonces todo eso hay que trabajarlo, hay que canalizarlo y no todo el mundo a tu alrededor ni lo conoce ni lo entiende tampoco. Ni lo entiende. Pero bueno. Momentos duros, me imagino que los tiene la mamá de Beatriz, también Francisco José. En este sentido, la sociedad no entendemos a veces o preguntamos demasiado cuando no toca de una enfermedad rara. Bueno, en la sociedad hay mucha gente. Y como dicen, hay gente pato. Entonces, necesitas apoyos. La verdad es que tú solo no lo puedes hacer. Entonces, lo primero es que tiras de familia. Entonces, pues los abuelos te ayudan, los tíos también, todo fenomenal. Los amigos también. Y poco a poco vas extendiendo la red y te encuentras con gente que es maravillosa, que les sale a ayudarte y que bueno, al final incluso dices, ostras, he tenido suerte porque mira, tengo a estos. Y otras veces pues también hay que entenderlo, que es algo desconocido, que a lo mejor estás comprando en la tienda y la niña está haciendo alguna tontería o ha tirado algo o se pone a gritar o cosas así. Y bueno, llama la atención y sí, llama la atención. No sabe qué al hacer, final te acostumbras. ¿Qué vas a hacer? No puedes hacer nada. Más de lo que haces es difícil. Es complicado. Sí.
Bueno, me imagino que también Ana en su consulta verá muchas cosas que llegan a la conclusión de que, bueno, pues tenemos que aprender mucho todavía, ¿no? De las enfermedades raras en general, profesionales, padres, sociedad en sí. Sí, o sea, cada día ves cosas nuevas, ves evolución, ves momentos, hay días que te vas a casa súper contento de, uff, madre mía, lo que ha hecho hoy. Hay días que llegas de, ¿cómo lo hago? Tengo que cambiar, tengo que revisar, tengo que ver, es un continuo aprendizaje. Sí, hay parones, hay involuciones, hay evolución, es un poco ir jugando, ir viendo y siempre teniendo la esperanza de que trabajando, intentar conseguir lo máximo que se pueda. Entramos en los minutos finales de esta tertulia especial hoy en Canal 7 Televalencia sobre las enfermedades raras. Volvemos un poquito al principio sobre la esperanza, doctora, en la investigación clínica. Ha evolucionado mucho, nada que ver una enfermedad rara hace 20 años. Ni 10 años. Ni 10 años. Ni 10 años. Que ahora. Sí. Esto abre el camino a la esperanza del diagnóstico, que nos va a dar una información sobre la evolución de esos pacientes, porque van a vivir muchos más años de lo que hubieran vivido hace 20 años, por las condiciones ambientales, por las condiciones sociales. Y luego, por otro lado, también ese diagnóstico lleva una información a los padres que es fundamental para plantearse el tener o no otro hijo, por ejemplo. Y aparte de que siempre es mejor saber que no saber, quita muchos sentidos de culpabilidad que son absurdos, pero que todos tenemos. Beatriz está embarazada. Sí. Nos viene al hilo la pregunta. Bueno, nosotros hicimos una serie de pruebas y lo que nos decían era que se dice de nuevo, ¿verdad, Amparo? Una lotería nos tocó y nada. Y no tiene por qué volver a pasar, no es nada genético, con lo Además, cual el riesgo... Amparo nos dijo haceros las pruebas, yo sé que ahora mismo no estáis pensando en tener un hijo y bueno, las cosas han venido así. Y se hicieron unas pruebas para evitar que bueno, pues la hermanita bueno, pueda tener este problema que evidentemente no lo va a tener porque es un caso entre la enfermedad B. Ni se sabe. Lo dejamos ahí. Que es menor, en realidad. Es menor del que sí. El número, o sea, la frecuencia es mayor, quiero decir. Pero es que no todos están diagnosticados ni todos están comunicados, evidentemente. Pues ahora sí, vamos a terminar y siempre nos gusta tener el testimonio final. Hemos escuchado mucho esta noche, era nuestro objetivo pulsar qué es una enfermedad rara, cómo lo viven los padres que bueno, pues hace un tiempo le diagnosticaron a sus hijos que tenía esta enfermedad. Vamos a empezar con el testimonio de Francisco José Peñarrubia, es el papá de Irene, que tiene aciduría 4-hidroxibutírica. ¿Cuál sería su mensaje final para ese ciudadano que nos está viendo, para la sociedad en general, como padre afectado? Como padre afectado, pues nada, en realidad no te queda otro remedio que pensar que te ha tocado la lotería, pero por el lado malo, y que tiene otras cosas que son muy buenas, que te vas a fijar más en lo que consigues poco a poco, que busques ayuda, tanto profesionales como otros padres que puedan estar en la misma situación. Eso es importantísimo. Busca asociaciones, vete a la Federación de Enfermedades Raras o otras cosas por el estilo, porque ayuda a encontrar a gente que está en tu misma posición. Gracias de verdad por haber estado con nosotros y por haber tenido la valentía de contar su testimonio. Les deseamos muchísima suerte en la evolución de Irene. Buenas noches. Vale, gracias. Beatriz, ¿cuál sería su mensaje final como madre? Para nosotros el diagnóstico fue muy duro, pero nos dio una bofetada, nos bajó a la realidad y de repente te das cuenta de lo que de verdad importa. O sea, te quita... no sé explicártelo, es como... Valoras de otra forma las cosas. Eso es, te das cuenta de lo realmente importante. Claro, entonces yo eso no lo cambio por nada del mundo. Y lo que estábamos comentando, que es muy importante también conocer a otra gente que está en la misma situación que tú, para contarlo, pero también seguir relacionándote con el resto de gente, con el resto de amigos que tenías. No aislarte. Eso tampoco. Es, no, porque tienes mucho que aportar, ellos tienen mucho que aportarte y nosotros hemos aprendido mucho de nuestros amigos, nos han apoyado muchísimo y eso es fundamental. Muy bien. Beatriz, gracias también, de verdad que deseamos un feliz embarazo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Doctora logopeda Ana Martínez, ¿cuál sería su mensaje final? Bueno, yo me gustaría que se reflejara, que quedara claro pues que las enfermedades raras existen, que nos puede tocar, que están cerca y bueno, desde mi punto de vista pues intentar que haya una
diagnóstico precoz si es posible, Claro. sobre todo atención temprana, que aunque no se sepa el diagnóstico que hay, si se ven ya signos y alertas, que se vaya y que se haga una intervención. Y luego ya aparecerá el diagnóstico, pero sobre todo yo lo que quiero proponer como persona que trabaja a nivel terapéutico es que la atención temprana es muy importante. Muy bien, pues muchísimas gracias también, Ana. Buenas Igual, noches y enhorabuena por la labor que se realiza. Doctora, su mensaje final, ¿cuál sería? Amparo Sanchís, jefe Pues clínico yo del... daría un mensaje para la esperanza. Sí. Hemos visto evolucionar en los últimos 5 años muchísimas formas de diagnóstico que nos van a permitir el diagnóstico, y si somos capaces de diagnosticar, seremos capaces de poner un tratamiento a la causa que lo produce. Mientras tanto, como bien dice Ana, lo fundamental es una intervención temprana, porque prácticamente todo este tipo de enfermedades en cierto modo son muy similares. Todas pueden tener un retraso global del desarrollo, un retraso del lenguaje, y esos puntos hay que activarlos inmediatamente. Si dentro de 5 años, pongamos 10, conseguimos un tratamiento causal, es decir, de la causa que lo produce, yo creo que se habrá avanzado muchísimo, muchísimo. Eso pasa por investigar, claro. Claro, Por la supuesto. investigación importantísima, y se recorta un error en tiempos de crisis. Esperemos que se solucione esto. Gracias, doctora, también buenas noches a los cuatro. Nosotros terminamos así hoy nuestra tertulia especial sobre enfermedades raras. Mañana les espero, como siempre, a la misma hora. Aquí en Canal 7 son las tertulias de Ágora. Buenas noches, gracias por estar ahí.